Saludos. Buenos días. Hoy quiero hablarle del sistema retorno de corriente y retorno de masa en el metro de Santo Domingo. Este sistema nos permite tanto el retorno de corriente como el retorno de masa. Lo que hace es que nos permite mantener la misma diferencia de potencial entre el riel y la caja y mantener la seguridad. El retorno de corriente es una exigencia para la seguridad tanto del usuario como del tren, y es exigido internacionalmente que debe existir un retorno de corriente. También el retorno de corriente nos permite lo que es cerrar el circuito. Fíjense que ustedes tienen en esta parte, ustedes tienen una línea viva que es por la que se alimenta el tren a 1500 voltios, corriente directa. Esa línea necesita cerrar el circuito. Para cerrar el circuito se usa en este caso el propio riel. Podemos mencionar las partes principales de los retornos de corriente y retorno de masa. Sus partes principales son: tiene un disco de bronce en esta parte. En ese disco de bronce se encuentran en contacto con las escobillas. Estas son las escobillas. Aquí hay unos resortes. Esta es una tapa que cae aquí. Por lo general esto se desmonta una vez al año. Y este es el cable de retorno de corriente, toma de corriente. El cable no puede ser menor a 50 milímetros cuadrados. El cable que nosotros tenemos es de 1 punto y algo. Eh, bueno, básicamente la sesión internacionalmente se puede decir que este cable no puede ser menor a 50 milímetros cuadrados. Debe estar recubierto, ya que por aquí pasan entre 1200 voltios. Cuando el tren está funcionando, por ahí pasan entre 800 y 1200 voltios. Maneja un amperaje entre 8, maneja un amperaje de 800 amperes. Ya usted sabe, usted con 5 amperes se muere. Imagínese eso en los retornos de corriente. Imagínese que usted le dio un fuetazo al tren corriendo y usted le pone, por eso ese cable tiene que mantenerse aislado y usted no puede poner otro elemento conductor aislado a él y de una vez aislado a la caja o aislado a otro elemento, porque puede hacer interrupciones entre las diferentes señales que tiene el tren. Algo a destacar es que en los trenes, ustedes se fijan, aquí tenemos coche MC1, R y coche MC2. Ahora, si lo vemos de manera gráfica, usted tiene aquí MC1, R y MC2. La parte que nos compete a nosotros es esta. Esta parte que está aquí. Esta parte que nos compete a nosotros. Esa parte nos dice ahí que los BMEX, en los BMEX van instalados los retornos de corriente y los retornos de masa están instalados en el BMIN. Así se aplica, por ejemplo, en el coche R no tenemos retorno de corriente, pero sí tenemos
eh, retorno de masa. El retorno de masa, recuerden, lo que nos permite es mantener la caja, o sea, esta caja del tren y el buje, mantenerlo al mismo potencial que el riel. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Aquí en MC2 se da lo mismo. BMX va a instalar conexiones, los retornos de corriente, y en el BMIN van instalados los retornos de masa. Me gustaría ser un poco más específico, pero le puedo decir que, por ejemplo, escuché a alguien una vez que dijo que no, porque los trenes del metro de Santo Domingo son son regenerativos, mandan la corriente a la línea. Miren, eso es falso. Los motores sí son generativos porque no son motores de no son motores de escobilla, son motores jaula de ardilla, generan electricidad en el frenado, eso es cierto. Ahora, no es cierto que un motor en corriente alterna mete corriente a, a la línea de 1500 voltios en corriente directa. Ese caso no aplica en nuestro caso. Por normas internacionales, la morfología de la catenaria no lo permite. Le explico. Existen otras clases de estos mismos trenes que trabajan en media tensión con corriente alterna y en alta tensión con corriente alterna. En nuestro caso no. La catenaria de nosotros es de corriente directa. Son 1000 voltios en corriente directa. 1500 voltios en corriente directa. Esos 1500 voltios en corriente directa no se le puede inyectar esa energía. Entonces, en ese caso, la norma lo que dice es que se debe crear un inductor, cosa que vaya la energía. Esa energía, esa corriente de retorno debe ir a él. Entonces, ¿cómo lo hace? Miren, entra aquí, un conector común que tienen. Mire el tamaño del cable aquí. Eso era lo que le quería decir, que el tamaño del cable es de 2 por 180 milímetros cuadrados. Ese es el principal, pero el de cada uno de ellos es de 1 por 180 milímetros cuadrados. O sea, este cable es de 1 por 180 milímetros, 185 milímetros cuadrados. Superando así el mínimo según la norma debe ser 50 milímetros cuadrados. O sea que estaríamos 3 veces y un chin más y 15 milímetros más. Estamos por encima, o sea, el cable está sobredimensionado en ese caso, porque la norma lo que exige son 50. Otra cosa es que usted sigue ese cable, usted ve que entra aquí, por ejemplo, entra SHSCB, es un disyuntor. Allá en el metro de Santo Domingo lo conocen como la caja de chispa, que no es más que el elemento que cuando el disyuntor absorbe esa corriente que se va a dar. Entonces esa corriente que se da, que debería ser un arco eléctrico, él lo absorbe. Antes yo recuerdo que los motores 70, cuando yo estaba pequeño, mi abuelo tenía un motor 70. Ese motor usaba platino, y los platinos usaban un condensador afuera. Ese condensador era porque cuando no lo usaba, tú acelerabas mucho, el motor se quedaba limitado. Entonces, porque se repetía muchísimas veces el arco, entonces se quedaba arqueando entre los platinos de la volanta, y eso no permitía que el motor desarrolle. Entonces por eso se le crearon platinos corregir que para corregir eso, que es como un pulso eléctrico que se daba en un tiempo muerto donde el motor no lo iba a aprovechar. Entonces ese pulso que se produce, ustedes saben que los motores de combustión, los motores son de dos tiempos.
y el vehículo es de 4 tiempos, entonces que producir más ciclo del requerido en cuanto a la chispa. La chispa se produce cada 2 ciclos, cada 2 ciclos, cada 2 ciclos, cada 2 ciclos. Pero ellos, mientras más tú aceleras el motor, más ciclos se produce y en menor tiempo. Entonces, para contrarrestar los ciclos muertos donde el motor no lo iba a aprovechar, le ponían un condensador. No sé si ustedes se acuerdan de esos motores, que ya la gente usa motores CDI, pero no es lo mismo, pero es básicamente el mismo principio. Aquí tú tienes un disyuntor de alta tensión. Fíjense que no tenemos el elemento principal. El elemento principal sería un fusible, pero la norma dice que no se debe usar fusible. Entonces, como la norma te dice que no se debe usar fusible, entra directamente a un disyuntor, miren aquí, y entra a la bobina self. Esa bobina self está conectada con ahí tiene un condensador principal en paralelo con una resistencia, y esa resistencia a su vez está en paralelo con... No está, déjame ver, no está en paralelo. Están conectadas al mismo punto, pero no está paralelo, porque tendrían que estar conectadas aquí. No está en paralelo con la bobina, pero sí está en paralelo con el condensador. Esa resistencia está en paralelo con el condensador. ¿Cuál es el objetivo de esa bobina? Esa bobina lo que se encarga es de ondular la corriente. Claro, la bobina, aquí te llegan 1500 voltios en corriente directa. Entran por aquí, vienen por aquí, bajan aquí. Llegan aquí y se encarga de ondularla con el objetivo de convertirla en corriente alterna. Aquí te tiene la circuitería de control, que no es más que transistores con un diodo en paralelo. Tiene 6 IGBT. De los 6 hay 6 que son para la alimentación de los motores, 3 y 3, y tiene 2 de vuelta, uno para cada uno en el retorno de la corriente. Le digo en el retorno de la corriente porque si usted se fija, mire aquí, él entra por aquí, viene aquí, donde nos conectamos todos los retornos, viene aquí, este es el que nos compete a nosotros, se crea una línea. Entonces también esa misma viene por aquí y alimenta al convertidor. Ustedes saben que los convertidores, el sistema por ejemplo, de baja tensión del Metro de Santo Domingo, se tiene que diferenciar. O sea, una cosa es, mírenlo aquí, la alta tensión que llega, hay gente que se confunden en eso, la alta tensión que llega, por ejemplo, aquí a la OCU, que de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hacer un video hablando de los elementos internos y todo, de lo que es la OCU y los diferentes equipos. Síganme, suscríbase a este canal para que podamos seguir subiendo más videos. ¿Qué pasa con este equipo? Que vamos a hablar de él en más detalle. Ahora estamos hablando de retorno de corriente. Les voy a decir algo. Hay gente que se confunden y creen que este equipo es alimentado por los convertidores. Hay dos convertidores. Los convertidores son los que suministran la energía al tren a 400 voltios. Y también se encargan de la alimentación. Los equipos nuevos que están viniendo también traen la conversión a 72 voltios, eliminando así los inversores que venían en cabina y en el coche remolque para alimentar cada coche. Ahora lo traen abajo en la serie de serie 4 en adelante. Bueno, básicamente este equipo suministra a los diferentes equipos que son trifásicos y a 400 voltios, que no son a 72 voltios. Bien. Son dos, uno para cada semitren. Y hay una línea que si ustedes se fijan, hay una línea, mírenla aquí. Esa línea que usted ve aquí, está en ambos lados. Viene una línea que viene del coche MC1 y entra al convertidor, alimentando así al condensador principal, creando la tercera línea. Por ejemplo, aquí se crean dos líneas que son para crear el sistema trifásico, pero hay una línea que se crea con esa corriente
con esa corriente que viene, esa corriente que se produce en los retornos de corriente. Ahí se produce entre 1200 y 800, entre 600 y 800 amperes. Entre línea y fase será unos 670 voltios entre línea y fase, pero entre línea y línea hay entre unos 1200 a 1080 a 1180 voltios. Aquí esa línea, si usted ve, entra al condensador. ¿Qué es lo que hace el condensador? El condensador lo que hace es que la desfasa. Al desfasarla, evita que se produzca un cortocircuito porque no está en fase con las otras. Entonces, la desfasa, sea 180, sea 90, lo que fuese, la desfasa. Se crea otra línea en ese momento, en ese desfase. Fíjese que tú tienes la línea principal que viene de este lado, viene por aquí, pasa por un bueno, aquí tenemos eso es un filtro, no, eso es un fusible, tiene un fusible, luego del fusible pasa por aquí y llega aquí. Cuando nosotros ponemos, mira, hay algo que es la puesta a tierra, miren aquí, esa puesta a tierra que está ahí, la P1 y la P2, cuando tú la activas, se cierra este circuito aquí. Por ejemplo, hay uno que es para específicamente el pantógrafo y hay otro que es para los convertidores. Por eso es que tú tienes varios. Tú tienes uno que te dice cuando tú vas a la puesta a tierra, cuando tú vas a activar la puesta a tierra, que está debajo del supervisor, en la OCO, en la OCC, no la OCO, porque la OCO es esta, aquí en el equipo máster de alta tensión, en el high voltage bus, cuando tú estás ahí debajo, la puesta a tierra, hay uno que dice pantógrafo, hay otro que dice convertidor, porque el motor, porque tú puedes alimentar, por ejemplo, el circuito, tú puedes alimentar el sistema y sacar los convertidores. Ha pasado y no va a pasar nada. En ese caso no va a pasar nada. Ahora, si usted alimenta aquí, alimenta el cofre, alimenta y tiene las dos puestas a tierra y tiene la puesta a tierra del pantógrafo, se la va a llevar. Ahora, si tú nada más tienes la puesta a tierra de aquí, no, esto no es una puesta a tierra, esto es una derivación, eso es ¿cómo se llama esto? Pararrayos, eso es un pararrayo. Si hay una descarga, lo descarga directamente a tierra. Pero por ejemplo aquí, si tú tienes si yo aterrizo aquí, el circuito lo que hace es que se abre aquí, o sea que no influye en nada y se mantiene la tracción. Lo único que tú pierdes la energía de 400 voltios en uno de los coches. Eso es, si usted por abajo, recuerde, si por abajo usted quita la del convertidor, no la del pantógrafo, porque si usted aterriza el pantógrafo abajo y sube el pantógrafo, se va a producir un cortocircuito, porque es como si tú lo mandaras directamente a tierra. Miren, en ese punto, si yo lo aterrizo y meto una línea aquí, lo mando a tierra, va a explotar, que es lo que pasa muchas veces. Aquí explota. Si tú agarras y sube el pantógrafo con la puesta a tierra del pantógrafo puesta, va a explotar. Ahora, la del convertidor, que es otra, la del convertidor 1 que está en el MS1 o la del convertidor 2 que está en el MS2, eso no te va a explotar el pantógrafo, porque son sistemas independientes. Bueno, eso es otra cosa. Ese no es el tema. No estamos hablando de eso. El tema que no compete a nosotros son los retornos de corriente. Vamos a esto. Me gustaría ser un poco específico, pero que son muchas cosas. A ver si uno quiere explicar otra cosa. Pero miren, aquí tenemos retorno de corriente en el primer bugie, en el coche BMS, en el primer bugie de los coches MC. Ahí están los retornos de corriente. Y en el segundo, que viene siendo el BMI, ahí están los retornos de masa, que son los que permiten que la caja se mantenga a la misma diferencia de potencial. Bien, dicho eso, vamos a hablar un poco de lo que es
lo que se debe verificar todas las fijaciones, tanto en el retorno de corriente como el retorno de masa, examinar si hay algún daño, si, si hay algún daño superficial, si están flojas las conexiones, se debe verificar el cable entre la unidad y el bastidor, cosa de que permita de que no estén flojos, así hay un mejor contacto. Y el sistema. Otra cosa es que la norma exige que por lo menos deben haber dos masas de corriente y dos retornos de corriente por coche, para garantizar que se dé, para garantizar que no haya interrupciones, porque una interrupción en estos sistemas puede resultar peligrosa. Y hay algunas normas que son lo que regulan. Está la 500, la 5122.1, y está la 5122-2. Esas normas hablan de lo que son las especificaciones electromagnéticas en cuanto a retorno de corriente y retorno de masa dentro de lo que es el sistema ferroviario. Otra norma que es la ISC, que es la norma europea 60.067. Esa norma habla de los dispositivos de tracción, habla de los dispositivos para los equipos de tracción y aparatos auxiliares ferroviarios. Si usted quiere puede consultarla y buscar sobre ello. Otra cosa a la que le quiero hablar es de de cómo funciona, porque a veces te dicen, mira, yo quiero saber cómo funciona, o sea, cómo el tren logra con un solo cable, pasándole por encima, a alimentarse. Y básicamente nosotros tenemos aquí abajo algo que se llama, esto no es un tercer riel, porque el tercer riel sería que el tren se alimenta por aquí abajo. No. Eso es un elemento, la barra que nosotros usamos para alimentarnos, o sea, la barra que viene siendo la neutra o la negativa, o la donde se unen todos los elementos, viene siendo una barra que se llama barra omnibus equipotencial. La barra omnibus en equipotencial. Ahí se conectan todas las que vienen siendo las protecciones, o sea, para proteger al usuario de los diferentes elementos. Si usted se fija, se está conectado a la carcasa y así, y eso va directamente conectado al riel. Esto 10 es un dispositivo limitador de tensión. Ustedes saben que tienen que limitar la tensión máximo a 50 voltios. 50 voltios. Una corriente que no es, o sea, 50 voltios, ¿qué diríamos? O sea, ese es el límite máximo. No quiere decir que tenga que ser ese, puede ser menos. Básicamente así está compuesto un sistema de alta tensión para ferrocarriles. Le pudiera explicar, mire, esto es un motor, aquí está el overload, aquí está el overload, aquí está el disyuntor, y luego del disyuntor aquí están las tres líneas: fase 1, fase 2, fase 3. En uno es la red de suministro eléctrico que entra al sistema. Por eso le digo que hay que diferenciar lo que es un sistema de corriente, cuando tú te suministras en corriente alterna, y cuando el suministro tuyo de la red principal, o sea de la catenaria, es en corriente directa, porque cambia. No es que está mal que a ti te digan, mira, los trenes son regenerativos. Sí, hay una parte de la corriente que se regenera, pero no va a la catenaria porque la morfología de nuestros trenes no lo permite. La morfología de la catenaria no lo permite. Eso es algo a tener en cuenta. Esa energía vuelve al sistema. Hay otra cosa que es no le he hablado del frenado. Hay una corriente de frenado que va al rebotato, que es cuando se produce una sobretensión en el propio sistema y ya no admite más corriente. Eso lo manda y lo disipa a un rheostato de freno que se encuentra ubicado en la parte superior del tren. En forma de calor la disipa.
Muchas gracias. Y nada, suscríbase al canal, denle like y seguiremos subiendo videos de trenes, hablando de metro, de tecnología, de puntos de mejora y de cómo funcionan los diferentes sistemas para los que están dentro y para los que están fuera. Gracias, tengan un feliz día.